Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a este espacio mental, este espacio de vibración, este espacio y este tiempo de radio en el que pueden encontrar contenidos que tal vez les resulten interesantes. Nuestra vocación, como muy a menudo digo, pues es prometeica, es buscar esos conocimientos, esas sabidurías, esas enseñanzas, ese logos eterno, ¿no? De la mano de personas que tienen experiencia y que se han preocupado por investigar esas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro interior, y transmitirlas. Transmitirlas hacia personas que pueden o no tener experiencia en estos temas. Yo creo que cuando se tiene experiencia y se sabe, no está de más oírlo y volverlo a escuchar, o volver a leer sobre cosas que uno ya sabe, porque nos recuerdan cosas que ya sabíamos y nos ayuda a tener una actitud más en línea con la que es nuestro propósito. Porque muchas veces la vida nos enreda, ¿no? En este deambular cotidiano que tenemos a través de los medios de comunicación convencionales, tantas preocupaciones que tenemos en el devenir, y la vida nos enreda en esas situaciones y en esos pensamientos, y a veces olvidamos cosas que son sustanciales. Esto es Radio Nueva Era y soy Antonio Fernández Figares. Espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un programa que dura 35 minutos, lo digo para los nuevos, para los recién llegados a este programa, los que son habituales pues ya saben que esta es la duración aproximada. Hoy está conmigo, con nosotros, también con ustedes evidentemente, con usted que está oyendo este programa, Mónica Sánchez, que es doctora en medicina, pero con una vocación más centrada últimamente, aparte de que desarrolle su labor como médica, como doctora, no sé si es médico o médica, pero no sé si ese cambio de género también se utiliza, pero muy centrada o con mucha vocación también en la terapéutica psicológica. Seguidora fiel de Carl Gustav Jung, del que ha absorbido muchos de los conocimientos que tiene y muchas de sus perspectivas, y con una consulta en la que atiende a personas que solicitan su ayuda, su consejo y su apoyo. Buenos días, Mónica. Buenos días, Antonio. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí como siempre y por dar tu saber y tu conocimiento. Que hay veces que vemos que hay personas que ofrecen su conocimiento y su saber y a veces no lo valoramos, ¿no? Pero muchas veces hay que tener en cuenta que es fruto de un largo esfuerzo, de búsqueda, de disquisiciones, de replanteamientos, de comprobar con la experiencia, de pensar si algo es bueno o no, o es correcto o no, y tiene mucho valor el ofrecerlo de una manera pues gratuita, ¿no? Porque yo creo que es una labor altruista que realmente es meritoria, porque es eso, es ofrecer algo de una manera generosa que ha costado esfuerzo, porque como dice el refrán, nadie nace sabiendo. Bueno, hoy vamos a hablar de la estigmatización, una palabra un poco incluso difícil de pronunciar, ¿no? Todos recordamos la película esta, La letra escarlata, me parece que se llamaba, de una mujer que era adúltera y le colocaban en el pecho de su traje una letra A de adúltera y se tenía que pasear por el pueblo con esa letra roja que la avergonzaba,
y que le quitaba la dignidad. Eh, eh, a veces esto pasa desde la infancia, otras veces se produce también en la adolescencia. No que nos coloquen una letra, pero sí nos colocan algo en la mente que nos estigmatiza, que nos hace pensar que somos menos, o que nos hace pensar que somos diferentes y por lo tanto nos cuesta adaptarnos. En fin, de todo esto vamos a hablar. Voy a empezar por el principio, que creo que no es mal camino, preguntándole a Mónica cómo ve ella la estigmatización y qué significaría. Bueno, vamos a ver, es un tema que es muy extenso. Voy a hablar así a un nivel muy general, pero la estigmatización es todo aquello que nos marca el alma, que nos marca nuestras emociones, que nos marca nuestra personalidad. Con lo cual, como ya sabéis, mi enfoque es muy junguiano y yo siempre pienso que lo que más nos marca a un nivel más profundo, más inconsciente, es aquello que está en el tiempo más lejos de nuestra edad actual, ¿no? Es decir, en la infancia, incluso cuando somos bebés, en el parto, en la concepción, afecta, ¿no? Todo nuestro entorno, donde nos hemos criado, de ciudad, de país. Y yo creo que existen una serie de creencias, juicios, incluso contratos, que son acuerdos psíquicos, que luego comentaré qué significa esto, que a modo de repetición, nuestros padres nos han ido transmitiendo unos mensajes que a veces no tienen por qué ser verbales, pero que nosotros los captamos a nivel energético, los captamos y de alguna manera van a nuestro inconsciente. Suelen ser creencias muy limitantes, que nos limitan, y como por ley del magnetismo atraemos hacia nosotros lo que encerramos dentro, pues al cumplir años y al llegar a la adolescencia, más tarde a la adultez, pues atraemos patrones que giran en torno a esas creencias, a esos juicios, de modo inconsciente. No significa que lo hagamos de manera consciente. Pero, por ejemplo, si hemos nacido en una familia, por poner un ejemplo, hemos nacido en una familia en la que hemos tenido unos padres muy brillantes, con mucho brillo, muy inteligentes, muy guapos, y nosotros no hemos tenido espacio, o ellos, no hay que culpabilizar a los padres, pero de alguna manera pues ellos no han tenido en cuenta ese niño, ¿no? Que ese niño también hay que potenciarlo, ¿no? Hay que potenciar su brillo, sus pequeños o grandes logros, y se han olvidado un poco de eso. Pues ese niño lo que se siente es muy pequeñito, muy pequeñito, con lo cual la creencia, en este caso, que podría ser verbal o no verbal, va a ser yo no sirvo para nada, o yo no soy lo suficientemente guapo, o no soy lo suficientemente inteligente, con lo cual nunca seré como mis padres, por ejemplo, esa creencia. Pues esa creencia hace que en el colegio, por la ley del magnetismo, y también porque es un entorno cómodo, ¿vale? El niño se va a sentir, como siempre ha estado como en una esquinita, apartadito, casi invisible, pues él se va a sentir cómodo acercándose a niños en el colegio que brillen mucho, ¿no? Repitiendo un poco el patrón de casa. Y él siempre siendo el satélite, ¿no? Entonces, además, a través del brillo de los demás, él es como si proyectara su brillo interior, que no lo ha conquistado, lo proyecta en el otro. Entonces, pues se rodea de gente con mucho poder, con mucha fuerza, coraje, el malote de la clase, y él es como siempre, pues eso, pues, el que va detrás, ¿no? El sumiso, y esto también va a ocurrir, si esto no se corrige,
si esta creencia se la cree del todo y nadie llega a corregírsela, pues llega a la adultez y lo mismo le ocurrirá. Ocupará trabajos de segundo plano en los que no demostrará su sol, y también en las parejas atraerá una pareja pues muy brillante, que no le va a tener, que él va a ser el que va a tener que estar siempre adorándola, ¿no? Una mujer que le gusta que le idolatren, ¿no? Entonces él no va a tener espacio para desarrollarse, ¿no? Y entonces, bueno, el satélite, como siempre yo digo, que en algún momento tiene que cansarse, ¿no? Cansarse de estar en ese rol, se cansa. Y es cuando viene la fase de rebeldía, y es cuando ahí puede ser que se produzca un cambio, ¿no? Y eso se acompaña por una ayuda psicológica para ayudarle a reconocer todas estas creencias contaminantes que tiene en su inconsciente, pues, y sustituirlas por otras más constructivas, pues puede cambiarle la vida mucho, ¿no? Pero no existen también estigmatizaciones positivas, o sea, no sé si la palabra estigmatización tiene una connotación positiva, no sé, habría que pensarlo, ¿no? Pero eh, tal vez no, a lo mejor habría que pensar en otra palabra para definir eso, ¿no? Pero claro, cuando a un chico se le dice, cosa que es muy frecuente hoy día, ¿no? Porque los padres parece que idolatran mucho a su hijo, ¿no? Y que listo es mi hijo, qué guapo es mi hijo, que en fin, que bien hace las cosas, que estupendo es. Eso también tiene su vertiente buena y mala, ¿no? Sí, todo en su justa medida, ¿no? Porque si tú sobreproteges, idolatras demasiado a un niño, puedes convertir a ese niño en un niño narcisista que se crea especialmente especial, con lo cual cuando sale a la calle, lo sabemos, en la calle hay que defenderse, ¿no? Y hay que tener estrategias, y ese niño, como se siente tan especial, pues piensa que todo el mundo va a tener que, pues, lo mismo que sus padres, pues van a tener que estar adorándoles, ¿no? Entonces se encuentra con la realidad y la realidad es triste para él. Entonces puede generarle muchísima frustración, ¿no? El hecho de que pues, no sé, que la universidad, en el colegio, en los trabajos que tengan en el futuro, pues no sea valorizado como lo ha sido en su casa, ¿no? Por sobreexceso. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? Es decir, hay que protegerlo, pero no sobreprotegerlo. Y hay que potenciar, por supuesto, que la creatividad de un niño, pero también en su justa medida, sin hacerle sentir que él es el único especial y único en el planeta Tierra, ¿no? Sino que él, pues, hay que colaborar en su desarrollo, ¿no? De creatividad y creer en su potencial, pero también a la vez creo que hay que explicarle el reverso, ¿no? Es decir, por ejemplo, que aunque se equivocase o que aunque cometa errores, que los va a cometer, que forma parte del aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Sería una manera de equilibrar el mensaje. Es decir, que está muy bien sus creaciones, lo que hace, pero que no pasa nada, que el error también existe, y que de los errores aprende y que él va a cometer errores. Creo que esto es muy importante, transmitírselo al niño. Hay muchas veces que, sobre todo en los pueblos, o en la adolescencia, o en la juventud, o en la mili que se hacía antes, ya no se hace, pero en algunos países que nos escuchan, si es posible que hagan todavía, eh, vaya, que haya un régimen militar en la juventud.
pues aparecen los motes, ¿no? A veces porque se tiene la cabeza muy grande, o las orejas, o en fin, o la nariz, o distintas partes del cuerpo, o por actitudes o características, ¿no? Ujú. Esto también condiciona, ¿no? Sí, condiciona. Pero si ese niño viene de casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bien reforzado, bien atendido, bien cuidado, ese niño en el colegio seguro que no se meterán con él. Se meten con el débil. ¿No? O sea, los niños son tan inteligentes y listos, ¿no? Que no se van al más fuerte. Buscan al más debilucho y entonces van a por él. Porque de alguna manera el que va por él, ¿no? El que pone los motes, sería el abusador un poco, ¿no? El verdugo, en su casa es menospreciado. Con lo cual, él tiende a repetir lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que el abusador tiene un abusado dentro. Entonces, en el colegio lo que hace es pues repetir el patrón y busca a los débiles, con lo cual los débiles ya para mí ya me indica que ese niño en casa no tiene un refuerzo, no es un niño eh, con la protección de un padre y con el amor incondicional de una madre, porque si no te digo yo que ese niño no le ocurriría eso. Y además todos nos acordamos. Yo por lo menos esto que estoy diciendo, estoy como sufriendo una regresión a mi clase y a ver quién tenía un mote, ¿no? Y es cierto, que los motes los tienen generalmente cuando hablo débil, puede ser en muchos campos, ¿vale? Pero sí que es cierto que los débiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las víctimas. Mm. Um, y esta pero por qué esa necesidad de refuerzo que estabas comentando antes, de refuerzo de autoestima, ¿no? Yo pensaba sobre este tema el otro día, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? De la necesidad de reforzar, de apoyar, de una educación, eh, bueno, que no condicione demasiado, que no traumatice, ¿no? Incluso se habla últimamente de que eso está perjudicando un tanto porque está haciendo a la gente muy frágil, ¿no? Me parece que no se le puede decir nada a los niños, ¿no? Pero un bebé o sea, tiene la autoestima fuerte, ¿no? En qué momento se hace dependiente de la opinión de los demás, o en qué momento surge eso que se llama autoestima? Porque un bebé no tiene necesidad de que le refuerce la autoestima. Sí, a ver, vamos a ver. Todo alma que encarna el planeta Tierra, ¿no? Viene con la esencia del niño, ¿no? La pureza, la autenticidad, el amor, el disfrute, la alegría. Esta pureza, a medida que llegamos aquí al planeta Tierra, pero ya desde el primer momento en el que estamos en el vientre de la madre, aunque no seamos un ser que pueda hablar y razonar, pero ya tiene unas emociones, por supuesto que tiene unas emociones y siente. Y además, como viene tan abierto, capta todas las energías. Esto ocurre a un nivel energético. Entonces, si una madre tiene un bebé dentro de su útero y está todo el día diciendo, ay, qué horror tener un hijo, y qué pesadez, y qué tripa tengo, y qué gorda estoy, y ahora un niño, y ahora voy a tener que dejar de trabajar, pues todos estos mensajes que parece que son inofensivos, pues se están transmitiendo ya directamente al bebé. Por supuesto que el bebé no razona, dice, mi mamá no me quiere porque tal esto, pero ya le está llegando toda esa energía, con lo cual ese niño ya viene un poco predispuesto a que cuando se produzca el nacimiento piense que el mundo es muy hostil y a ver qué voy a hacer yo aquí, porque creo que tengo que defenderme, porque mi madre no me quiere. Date cuenta que los padres el único objetivo que tienen en esta vida es traernos, o sea, son un canal de llegada, primero de creación
después de llegada, hasta los 17, 18 años, pues ayudarnos en nuestro desarrollo, ¿no? A partir de ahí, los niños, bueno, los chicos ya deberían ya de buscarse su vida, su autonomía y continuar su desarrollo de forma autónoma, ¿no? Pero, por supuesto que afecta, sí. Y a medida que todos estos mensajes tan limitantes, pues se van haciendo, van ocupando un espacio mayor en nuestro ser, pues ese niño, el niño interior, lo que ocurre es que se va haciendo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, tanto es así que nos olvidamos de él y nos creemos que la personalidad que hemos creado pues es nuestra esencia, ¿no? Nada más lejos, estamos totalmente desconectados de nuestra esencia, porque si el niño interior no está vivo, nuestro corazón, de alguna manera no estamos siendo, o que no estamos siendo los que somos. ¿Y cuál sería la medicina? Ya hemos planteado el problema, hemos visto las distintas situaciones que se producen, hemos analizado un poco incluso el porqué y cuál sería la medicina para estas personas que están. Yo comentaba antes fuera de micrófono contigo, Mónica, el tema de la diferencia entre la persona que está traumatizada o la persona que está estigmatizada. Y comentábamos esto de que el estigma parece que es algo un poco más superficial, que tiene menos importancia, pero que sí es condicionante, ¿no? Yo te haría dos preguntas que te pediría que recordara para contestarme la una detrás de otra. Una esta, o sea, ¿cuál sería la medicina? Pero previamente te haría otra que es, ¿qué pasa? Ayer vi en televisión una cosa que me llamó la atención, ¿no? Que aunque es poco frecuente en la población, pero yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa como cuando un niño se educa, se cría en manos de una persona de servicio? Ayer vi una persona muy adinerada y venía la chica de servicio con el bebé, ¿no? Y cuando preguntaban por el bebé, venía y era ella la que le daba el biberón, ¿no? Entonces eso parece un poco como antinatural, ¿no? Pues vamos a ver, te respondería la última pregunta para como la última pregunta. Te diría que el niño se siente abandonado, creo yo. El sentimiento de abandono se activa cuando no eres criado por tu madre, por tu padre. Eres criado por tu abuela o por una persona de servicio. El sentimiento del abandono es uno de los miedos, yo creo que mayores de la humanidad, ¿no? Porque eso luego va a repercutir en su vida. De alguna manera ese miedo se ha producido en la infancia, se ha generado en la infancia, pues él siempre va a sentir como que la pareja, se le va a quedar mucho con la pareja, yo creo que se miedo al abandono, se miedo a la pérdida. Con lo cual puede generarle dificultad en la intimidad de pareja, dificultad de entrega, de compromiso. Pues, yo pienso que esa sería una de las heridas emocionales más potentes que puede causar esto. Y respecto a las medicinas que me has dicho, bueno, como tú dices, traumatizados no estamos todos, personas que sí que verdaderamente tienen traumas, experiencias muy, muy duras, pero las creencias limitantes las tenemos todos. En mayor o menor medida las tenemos todos, ¿no? Tú te das, bueno, personas que igual no se han parado a pensar en ello, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que, no sé, que una pareja se queda contigo, que repites patrones con las parejas,
pues ahí hay que pararse a pensar y sobre todo necesitas ayuda. Generalmente necesitas ayuda de alguien que te guíe, un amigo o un terapeuta, ¿no? Que hay que investigar. Hay que investigar mucho. Yo tengo que investigar mucho con mis pacientes. O sea, es una inspectora, ¿no? Que me cuenten muchas cosas de la infancia, hablen con sus padres, me traigan fotos, recordar imágenes, recordar momentos, trabajar mucho con el inconsciente a un nivel más profundo, y eso lo tienes que hacer en terapia, por supuesto, con un profesional, para, para que te lleguen como flashes, te llegan como flashes de momentos, de frases que te han dicho de niño, que se han repetido mucho. Y estas creencias, estos pensamientos, estos mensajes, estos juicios que tenemos en nuestra mente, hay que despejarlos. Yo, por ejemplo, tengo una técnica que utilizo mucho que, que es relacionar esa creencia con una imagen. Y bueno, todo esto lleva un proceso porque hay que ir al inconsciente, primero hay que relajar al paciente, hay que llegar a un nivel muy profundo de conciencia. Y cuando visualiza esa imagen, lo que hacemos es visualmente, con visualización creativa, cancelarlo. ¿Cómo? Con un sello que pongan el sello cancelado de color rojo, y entonces yo les hago que visualicen a ellos mismos en la imagen cancelándolo, con todas las fuerzas, las veces que necesiten. Cancelo, 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 cancelo. Y después esa imagen que está cancelada, romperla en esos 4 trozos, o incluso quemarla con una visualización con fuego violeta. Una vez que hemos, de alguna manera, despejado esa creencia, igual necesitamos hacerlo más veces, ¿vale? Pero bueno, esto funciona. Lo que les pido, la queman, y todo vacío en el inconsciente, todo lo que liberamos, tiene que ser ocupado por algo nuevo. Entonces, es como si vaciásemos un vaso de Coca-Cola para llenarlo, no sé, de zumo del que más nos guste, de mango. Pues hacíamos el zumo de Coca-Cola, es decir, despejamos la creencia limitante, y lo que hacemos es reprogramarla, llenarla con otra creencia constructiva, que tenga relación, por supuesto, con la creencia limitante, pero con un enfoque constructivo. Y esto funciona. Sería una técnica de programación y reprogramación. También hay otras técnicas más potentes que, si vemos que esto no es suficiente, pues también se puede hacer una desprogramación de las rutas neuronales que se forman en el cerebro. Esta es muy interesante y esta es más potente. Bueno, esta no se puede explicar porque es más difícil de entender, ¿no? Solo hablando. Hacer un dibujito y explicarlo más detenidamente. Es decir, que hay técnicas muy potentes. Pero lo más importante, antes de comenzar a hacer estos ejercicios con mis pacientes, es muy importante, por supuesto, que sean conscientes de la creencia, que reconozcan la creencia como tal y no como verdad, también que estén dispuestos a deshacerse de esa creencia, porque hay personas que no quieren asumir responsabilidades, porque despejar una creencia también conlleva a asumir responsabilidades, y a perdonar, porque la fase final es el perdón. Es importantísimo acabar finalmente en un estado de perdón, si no tampoco realmente funciona al 100%. Bueno, como he dicho antes, disposición a sentir y a liberar esas emociones, porque
pues te remueve contactar con todo esto, ¿no? Aceptar también la responsabilidad de crear una nueva realidad y de no ser víctima de ella. También es importante la capacidad de imaginar una alternativa sana e ilimitada a la creencia y, por supuesto, pues un método, ¿no?, para liberar la antigua creencia, ¿no? Pues estos puntos son importantes y, por supuesto, que yo tengo que respetar el libre albedrío del paciente. Y el paciente me dice, pues no estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad porque la culpa la tienen siempre los demás. Bueno, pues entonces no es tu momento o quizás pues no quieres, porque no quieres y ya está, no hay que plantearse nada más, ¿no? Pero sana e ilimitada, ¿por qué? Sana sí lo entiendo, pero ilimitada, una creencia ilimitada, no comprendo ese concepto. Porque las creencias que hemos hablado de negativas son limitantes. Cuando hablo de limitantes es que te limitan tu vida. Ya. A no prosperar en tu trabajo, a no desarrollar tu creatividad, a no conseguir una pareja que te ame, ¿no? Entonces, ilimitada es que le dices al universo, ¿no?, le transmites un mensaje que ya no quieres que te limite tu vida, ¿no? Ilimitada en ese sentido. Que no te limite tu esencia, tu ser, tu realización, ¿no? Libertad. Sí, sí. Sí, no limitante, ¿no? Comprendo. Sí. Pues parece una buena profilaxis para sanar un poco esta situación, ¿no? A veces es posible que también sea necesario quitarle un poco de importancia a todo eso, ¿no? A lo mejor hay veces que se nos produce una herida o se ha producido una herida en un momento determinado, pero la arrastramos porque le damos un exceso de importancia o es normal que estemos afectados emocionalmente por eso. Yo creo que a la emoción hay que dedicarle el tiempo justo y necesario, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que nos aferramos a la víctima, nos aferramos al dolor, nos aferramos a la persona, ¿no?, por miedo. Entonces, es importante que a la emoción darle su justo espacio de tiempo, ¿no? Yo siempre digo que no hay que reprimir las emociones, causan dolor, pero que se le dedica el tiempo, lloras 10 minutos, 15 minutos y luego hay que pasar a una fase de visión más amplia, ¿no? Y sobre todo de aceptación, porque todo está bien. Que no lo entendamos en el momento adecuado, todo está bien. A veces nos deja una pareja, ¿no? Que nos deja una pareja y se nos cae el mundo, ¿no? Y si en vez de, bueno, lloramos, hacemos el duelo, lloramos y después pensáramos, gracias a que esta persona me ha dejado, la vida me está dando la oportunidad a conocer a una persona que me va a llenar mucho más, con la que voy a tener mayor complicidad. Daríamos las gracias a todos nuestros ex que nos han dejado, por ejemplo, o que nos echan de un trabajo, ¿no? Pues lo mismo. Quizás la vida tiene para nosotros otro trabajo en el que vamos a ganar más, vamos a estar más a gusto, vamos a poder desarrollar más nuestra profesionalidad de una manera más libre, no lo sé. Entonces, no siempre los asuntos o las experiencias que parecen negativas son negativas, ¿no? Yo diría que todo está bien. Todo está bien, sería mi mensaje, ¿no? Lo que pasa es que no lo entendemos, no tenemos la comprensión suficiente en ese momento, con lo cual nos atascamos y nos aferramos. Entonces, pues es una cuestión cultural, educativa, que desde niños y nuestros padres
pues nos enfocaría en la vida con otra filosofía, quizás nos haría más fuertes y estar más abiertos al cambio, aceptar el cambio con más facilidad y a confiar en la vida, ¿no? Y tener fe en la vida. En la vida, lo único que desea para nosotros es lo mejor, lo mejor. O sea que somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones y es importante la toma de decisiones, ¿no? Sí, sin duda, no solo la aceptación, sino, bueno, el recordar eso que se decía en las escrituras cristianas, ¿no? Del presente, ¿no? El presente como un regalo, ¿no? Que es al mismo tiempo la vivencia de la hora y por otro lado es un regalo, ¿no? Es una oportunidad que nos está dando la vida, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, Mónica. Muy bien. Vamos a tener que terminar este programa. Vamos a recordar tus datos de contacto, que es Movera, la dirección de correo electrónico de Mónica Sánchez, en la que pueden preguntarle pues aquello que deseen, cualquier tema que le resulte que le incumba, que necesiten un consejo o una sugerencia, en fin, cualquier cosa que quieran comunicarle a ella, es movera@gmail.com. ¿Y es médica o médico en el caso de una mujer? Pues se puede decir médica, también. Se puede decir también, ¿no? Lo que no se puede decir es taxisto, ¿no? Creo que todavía no. Bueno, pues con este pequeño golpecillo de humor, te damos las gracias, Mónica, por estar un día más en este programa y ya nos veremos la semana que viene. Muy bien, un saludo. Buena semana. Y me despido de ustedes diciéndoles que la visión del pasado, que cuando estamos bien, cualquier cosa que nos ha pasado pierde importancia. Y tampoco nos preocupa el futuro, estamos inmersos gozosamente en el ahora, ¿no? Ahora que alcanzar ese estado de paz con nosotros mismos, de armonía en nuestro interior, a veces requiere la mayor parte de las veces requiere un proceso, un camino en el que hay que aprender cosas y que de poco sirven los señuelos que nos pone esta sociedad de consumo, en el que nos quiere dar nos quiere vender sucedáneos, ¿no? Nos quiere decir que si tenemos un coche mejor lo vamos a ser más felices, que si tenemos una casa mucho más grande o más lujosa lo vamos a hacer más. Cualquier situación de felicidad, aunque todo eso sea agradable, y no hay que despreciarlo evidentemente, pero que cualquier vivencia de felicidad nace de dentro. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueras.